Epicuro, también conocido como Epicuro de Samos, nació en la isla de Samos y falleció en Atenas. Epicuro fue un ciudadano ateniense, por su padre Neocles. Tras 10 años viviendo en Colofón, se instala en Lampsaco, donde abre su primera escuela filosófica, El Jardín. Era un lugar muy tranquilo, por lo que permaneció allí el resto de su vida. El Jardín era un simple huerto en las afueras de la ciudad, donde tanto Epicuro como discípulos y amigos podían dedicarse a la reflexión y a la conversación sin ser molestados. Esta escuela era diferente a la academia que había fundado Platón y al liceo de Aristóteles, en las cuales el tipo de educación era de un alto nivel científico, pero no ofrecían una actitud moral ante la vida. El Jardín se aparta también de otras escuelas al admitir a mujeres y a esclavos entre los alumnos, algo poco corriente en la época, que dio lugar a críticas y comentarios despectivos. Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su época y fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicureísmo. Él pensaba que hay que estar alejado de la vida pública. No dice que no debamos vivir en sociedad, sino que no debemos participar en políticas. Epicuro es un filósofo individualista. Su filosofía dice que tenemos que perseguir la eudaimonía. La eudaimonía es un concepto griego presente en la filosofía de Aristóteles y las escuelas helenísticas. Se traduce por felicidad y se corresponde con el bienestar anímico y espiritual y la ausencia de inquietudes innecesarias. La filosofía de Epicuro puede ser dividida en 3 partes. La canónica es la parte de la filosofía que examina la forma en la que conocemos y la manera de distinguir lo verdadero de lo falso. La física, estudio de la naturaleza. Según la física de Epicuro, toda la realidad está formada por 2 elementos fundamentales. Por un lado los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y por otro el vacío, que no es el espacio en el cual se mueven esos átomos. Y la ética, que es la culminación del sistema filosófico de Epicuro. La filosofía como el modo de lograr la felicidad, basada en la autonomía y la tranquilidad del ánimo o ataraxia. En la medida en la que la felicidad es el objetivo de todo ser humano, la filosofía es una actividad que cualquier persona puede y debe realizar. Para conseguir una vida como la que Epicuro decía, tenemos que tener como perspectiva el placer, es decir, que siempre tenemos que hacer cosas agradables y evitar el dolor. Por eso el bien supremo de Epicuro es el placer. El bien supremo es el nombre que recibe en ética el objetivo o finalidad que debemos perseguir cuando tomamos decisiones basadas en las normas y valores que defiende una ética material determinada. Es decir, toda ética material tiene un bien supremo. Como Epicuro decía que para conseguir la vida que quisiéramos teníamos que basarnos en los placeres, los clasificó. Estaban los sensuales, los que se relacionan con los sentidos, por ejemplo, comer algo que te guste o tocar algo agradable. También estaban los intelectuales, que se clasificaban en 2, estudio y sabiduría, que en esa época era lo más placentero porque pocos podían tenerlo. Bios theoretikos significa la vida contemplativa, es decir, ver la vida contemplando intelectualmente. Y la amistad, el placer de poder estar con tus amigos tranquilamente y charlar con ellos. Había otro tipo de clasificación, naturales y necesarios, que son las necesidades físicas básicas, por ejemplo, alimentarse, calmar la sed, abrigarse, etc. También estaban los naturales y no necesarios, que no los necesitamos para vivir, pero nos dan placer. Epicuro dijo que teníamos que cuestionárnoslos, por ejemplo, los deseos de riqueza. Y por último estaban los no naturales y no necesarios, que podemos sobrevivir sin ellos, son prestigios o caprichos. Por ejemplo, en nuestra época comprarse un Ferrari o un coche lujoso, o en la época de Epicuro comprarse un caballo. Luchar contra los miedos que paralizan al ser humano era esencial para la filosofía de Epicuro. El tetrafármaco son los 4 remedios para los 4 miedos. Estos miedos eran: miedo a la muerte. Epicuro decía que no debíamos temer a la muerte porque ella trae la solución a todos los problemas, incluido a la misma muerte. Miedo a los dioses. Epicuro decía que no existían, y si existían no los teníamos que temer, porque pasaban de nosotros y no se preocupaban por nosotros. Miedo al dolor o sufrir enfermedades. Epicuro decía que no tenemos que tenerle miedo al dolor, ya que es un dolor natural e intenso, por lo que pasan rápido, y si es un dolor moderado y constante se puede acostumbrar el cuerpo.
Miedo a fracasar como ser humano, es decir, que no se cumplan nuestras expectativas. Epicuro decía que tenemos que ver si nuestras expectativas son para nuestro agrado o para el de los demás. No tenemos que dejar que los demás impongan cómo tenemos que ser. Cínico es un término que deriva de la palabra griega kinos, que significa perro. El concepto cínico es un adjetivo que se le atribuye a una persona que miente, realiza actos con descaro o sin ocultar ni sentir vergüenza. El movimiento cínico surge en Atenas, cuando murió Sócrates. Antístenes era un discípulo suyo, y este era el filósofo más importante. Sin embargo, Diógenes de Sinope fue el filósofo más famoso. Antístenes no se sorprendió mucho con la decisión de Sócrates de morir. Él no quería morirse, pero estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Tras presenciar su muerte, Antístenes decidió dedicar su vida a fomentar esa autonomía, esa capacidad de autogobierno de uno mismo que había aprendido, a dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen atención, porque no son importantes, sino superficiales. Empezó a extender sus ideas y a reunirse en un gimnasio en las afueras de Atenas. El lugar es simbólico, porque estos filósofos se situaban también en las afueras. Allí, en un lugar llamado Cinosargo, surgió el movimiento cínico. Cinosargo quiere decir perro blanco veloz en griego, y de hecho los cínicos eran los filósofos perros. Adaptaron esta imagen, lo tomaron como un símbolo para su filosofía y su forma de vida. Antístenes fue el fundador de este movimiento. Diógenes de Sinope acabó en Atenas y conoció a Antístenes, que al principio no le hizo mucho caso, pero Diógenes insistió y al final acabó siendo el gran filósofo cínico. Diógenes vivía en una bañera, era su única propiedad, junto con un manto, un morral y un bastón. Este último tenía algo de simbólico, medía el espacio propio, la distancia que necesitamos respecto de los otros para seguir siendo libres. La libertad era la gran obsesión de los cínicos. Decían que la felicidad pasaba por la libertad y que los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para poder ser felices. Si no lo somos es por causa de nuestra estupidez. Los cínicos fueron los primeros filósofos que decían que había que huir y evitar las convenciones sociales, las normas, costumbres, tradiciones, etc. Decían que estos eran estorbos para nuestra naturaleza. Eran muy negativos, proponían una forma de vida muy peculiar, porque querían tener a toda costa la libertad y vivir como los perros. Por ejemplo, hacían sus necesidades en público.